En esta ocasión tenemos aquí a un invitado especial en el canal, eh, Juan. Y bueno, él es un profesional de la salud visual. Y bueno, vamos a platicar un poco respecto al tema de la cirugía refractiva. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Gracias. ¿Nos puedes platicar a la audiencia a qué te dedicas, cuál es tu día a día? Claro que sí. Muchas gracias, Juan Guardiola. Mi nombre es Juan Leobardo Romero García. Soy profesional en optometría desde 1991 y pues prácticamente a la fecha pues ya son más de 30 años de experiencia en atención a la salud visual. Pues de lo que es la cirugía refractiva, pues prácticamente es una situación que se presentó desde hace bastante tiempo, más o menos unos 20 años o 25 a lo mucho. Tuvo una situación de aparente aceptación en un principio y pues al mejorar las técnicas para tratar de hacer esto de los tipos de cirugía refractivas una verdadera corrección visual, pues muchas de las circunstancias no tuvieron a bien las situaciones que conlleva ese tipo de atenciones o alteraciones más bien a la cirugía refractiva modificando la córnea. Que bueno, para aclarar, cirugía refractiva viene siendo cualquier cirugía que intente aparentemente liberarte de las gafas, ¿no? Ya sea la técnica, existen muchas hoy en día, ¿no? Que es, por ejemplo, LASIK, PRK, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo. Sí, prácticamente esa cirugía pues refractiva, como se tiene que llamar, pues en un principio implicó puntas de diamantes y ahora en la actualidad implica el aplicar el láser. Pero esas cirugías refractivas lo que hacen es modificar la estructura interna de la córnea, en el sentido de alterar sus espesores. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta todos que la córnea, como la piel, tiene ciertos grosores funcionales dentro de su estructura. Cualquier alteración en el caso de la misma puede conllevar a una serie de desbalance en el funcionamiento fisiológico de la misma. Puede que en un momento dado una persona quiera quitarse los anteojos y decir, claro que así veo mejor, pues es entre comillas. ¿Por qué? Porque esa estructura corneal se vio modificada. Entonces, lo mejor para disfrutar, pues prácticamente sería seguir usando sus propios anteojos. Entonces, no descarten una posibilidad de que cuando vayan a los que están deseosos de hacerse la cirugía refractiva, tener en cuenta qué conlleva ese tipo de alteraciones. Yo, ya que he estado siendo parte de estos grupos de afectados, es que mucha gente, un caso muy clásico, es que ven bien de día, pero cuando es la noche, sobre todo al conducir, hay problemas, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? En ese sentido, la alteración en la estructura corneal pues conlleva una pérdida, empezando por el adelgazamiento, capas estructurales que tienen muy buena definición hacia el ojo de todo lo que la persona está percibiendo. Prácticamente cualquier alteración en cuestión láser actualmente llega a ocasionar a la córnea precisamente un efecto de percepción de halos. Estos halos pueden ser circunscritos o en forma de estrella, o a veces difuminados, porque a final de cuentas esa visión pudiera en el día, como bien lo mencioné, ser muy buena, pero en la noche pues prácticamente cambia la situación. ¿Por qué? Porque la luz que nos llega desde el sol, pues la vemos de arriba abajo y a lo mejor no hay tanto problema, pero las luces frontales causan un efecto de esa naturaleza, lo cual conlleva al paciente a quejarse constantemente. Puede decir que está bien, pero ¿cuánto tiempo va a estar bien? Y eso de bien es entre comillas, porque si bien le va como 1 o 2 años, 3 años, ahí hay una alteración que ya se hizo que va a empezar a jugar un papel en su tranquilidad visual. Y no nada más la visual,
también conlleva un efecto en cuanto a la alteración de la absorción lagrimal, porque dentro de nuestro ojito, prácticamente en los párpados se está produciendo una lágrima con un cierto volumen, una cantidad de lágrima específica para el diseño natural de esa córnea. Pero cuando se altera, sobre todo al hacer más delgada esa córnea, ese balance, el organismo no tiene memoria y sigue produciendo. De ahí que la córnea alterada ya no absorba adecuadamente y pues prácticamente aparece el famoso ojo seco. La gente que nos está viendo se dé una idea de los efectos. Existe una página que se llama LASIKcomplications.com. Es un ejemplo, ¿no? Este es el famoso Star Wars, ¿cierto? Así es una nave casi con orillas en forma de estrellas. Sí, entonces este es un claro ejemplo de, ok, quizás el paciente ve bien de día, pero cuando ya llega la noche puede ser un desastre, sobre todo si quizás incluso su profesión pues involucra manejar de noche, ¿no? O sea, es peligroso, ¿no? Bastante. ¿Existe algo definitivo para el ojo seco posterior a la cirugía refractiva? No, prácticamente no, porque a final de cuentas estás quitando un balance orgánico. Y ese balance orgánico, tu organismo, valga la redundancia, está tratando de ajustar conforme a la vida del propio paciente. En ese sentido, pues prácticamente no puedes alterar un funcionamiento preestablecido, o a lo mejor sí, pero con ciertos riesgos. Lamentablemente la córnea, como es un tejido básicamente de puros nervios, prácticamente no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden servirnos para regenerar ciertas estructuras, pero los nervios, una vez tocados, prácticamente no hay forma de poder regenerarlo. En el sentido de la pérdida de ese equilibrio, prácticamente las lágrimas que produce nuestro propio organismo, si bien tenemos una sensación de ojo seco, pues el propio organismo lo regula a nosotros estar parpadeando y tomar agua. Pero cuando hay una alteración mecánica, pues, prácticamente de forma quirúrgica, entre comillas, pues hace que esa córnea no tenga la suficiente capacidad para absorber como lo hacía antes esos nutrientes y esa lágrima que lo estaba lubricando. Por eso es que la gente se queja de ojo seco, porque esa lágrima no está siendo aprovechada adecuadamente, porque una alteración fisiológica interna, pues prácticamente llega a suceder esta consecuencia, la del ojo seco, y si le agregamos los destellos que uno sufre por los halos en la noche, la cosa es peor. Yo no la recomiendo prácticamente. Cada paciente que viene al consultorio conmigo, y sí me ha tocado médicos, gente del área de la salud, que en un momento dado se ha hecho la cirugía, pues prácticamente no tienen una mejora visual, como se esperaría antes de una cirugía refractiva. Pero los chistosos que dicen, por lo menos ya me quité de toda esa cantidad de aumento posible, aunque vuelva a usar anteojos, pero ya no es el mismo grosor de la graduación. Y pues yo prácticamente prefiero que cada nuevo paciente que me pregunte, oye, ¿y qué opina de la cirugía refractiva? Yo le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Su visión normal, bien corregida con anteojos, o sufrir posteriormente sin que el oftalmólogo, quien le haga la cirugía, no le garantice que recupere su visión como debería de ser? Entonces, ¿a qué están jugando? Claro, sí. Sí, justamente como mencionas, pues el clásico ejemplo, ¿no? Que quizás mejoró la visión, quizás el paciente incluso ya no trae gafas, pero su calidad visual pues no es la misma, ¿no? Y bueno, eso sin mencionar los efectos más devastadores que lamentablemente a mí me tocó, ¿no? Que sabes mi caso, que yo tengo incluso una ectasia corneal post-LASIK en mi ojo izquierdo. O sea, este ojo prácticamente ya no veo. Lamentablemente, ves mis gafas, pero las gafas las utilizo más que nada porque, digo, tristemente terminé con gafas de vuelta, pero solo me ayudan al ojo derecho, porque mi ojo derecho actualmente quedó con una grabación, ¿no? Digo, sumado al
como mencionas, los halos por la noche, ¿no? Que también los veo con el ojo derecho. Pero el ojo izquierdo, bueno, resumiendo mi caso, cuando yo me operé, yo tenía solo 19 años. Tenía 19 años, me dijeron que era candidato. Me operé por allá del 2006 y 4 años después, al ojo izquierdo, le sucedió la ectasia corneal, ¿no? Que la ectasia corneal, pues, básicamente es una pérdida importante de la visión que ya no se corrige con gafas. Por ejemplo, este lente que tú ves aquí, este lente no tiene, ni siquiera tiene graduación. Se le llama plano, cuando no tiene nada. Y bueno, aquí voy a mostrar lo que uso en el ojo izquierdo, es el lente escleral. Ahorita no lo tengo puesto, lo voy a mostrar aquí. Bueno, aquí está en la solución limpiadora, ¿no? Pero es la única forma con la que puedo ver. ¿Nos podrías platicar un poco de tu perspectiva lo que es la ectasia corneal? ¿Por qué es tan peligrosa? Y lo que se hace con la córnea, como tapita, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura a la hora de adelgazarla, le quitan a la parte interna una especie de grosor. Pero ese grosor, al ser reducido, no modifica la tapita que ya le hicieron. Entonces, traten de encajar esa medida en algo alterado. Prácticamente ahí queda una ectasia corneal. Y también pueden producirse esas ramificaciones que son como cuchillitos, algo así por el estilo, como si fuera un cristal fisurado. Esas son las famosas ectasias. Entonces, estas pueden ocasionar un desastre en cuanto a la percepción visual de una persona. Si esa persona quiere depender mucho de su visión, como todos lo hacemos, pues prácticamente al tener esa ectasia enfrente de su visión en el mero centro, va a ser un desastre, un peligro. Entonces, es una situación bastante compleja porque a final de cuentas no se puede dejar como estaba. ¿Por qué? Porque el láser quema. Y a la hora de quemar, la estructura donde se hizo la incisión, la otra parte como tapita, que es así como les digo que sucede, esta parte no embona, no ajusta. Entonces, esa es la situación de la cirugía refractiva, amén de la alteración en cuanto a su estructura por espesor. ¿Qué opciones hay en México? En México lo que veo es de que muchos pacientes, bueno, muchos afectados que entran al grupo, resulta que, pues el tema del lente escleral, digo, este lente, bueno, me lo adaptaron en Estados Unidos, pero en México incluso está un poco limitado ese tema, no siempre está ni siquiera en tu estado, ¿no? Es difícil a veces encontrar, digamos, como que un especialista en lente escleral, efectivamente. De hecho, las alternativas que bien comentas para personas que tienen esa ectasia, se empezó a ver algo al respecto con este famoso lente escleral. Si alguien medio se dio cuenta con un lente permeable al gas que hacía algo por mejorar su visión, el lente de permeable al gas es el lente rígido, no es un lente blando. Y para situaciones de esta naturaleza se necesitan lentes rígidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que alguien empezó a incrementar el tamaño de ese lente rígido a tal grado de que primero se apoyaba en lo que es la córnea. Era un lente pequeñito, como de unos 9 milímetros de diámetro. Pero para las personas que tuvieron la fortuna de estudiar, analizar y sugerir que un diámetro más grande mejoraba, sí, casi le dieron en el clavo. Ahora estamos hablando de un diámetro mínimo de 14.5 a 15 milímetros, un poquito más grande que la córnea. En ese sentido, lo que sucede es lo siguiente. A ese lente de contacto escleral se le pone un líquido que es prácticamente solución salina, muy buena para el ojo. Ojo, no es tratamiento, nada más es para tener la lubricación. Se pone el lente de contacto y como que desaparece ese jase, esa ectasia, ese efecto de destello. Ustedes lo notarán bien fácilmente, como si en un momento dado a un cristal, a un vaso de cristal fisurado, ¿sí? Como que le ponen un cola loca, ¡pum!, como que desaparece.
Bueno, ese efecto más o menos sucede con el lente escleral, porque a la hora de estar lleno de líquido, pues prácticamente ponerle la córnea, como que disimula, enmascara o trata de medio deshacer, porque ahí sigue, esa ectasia corneal. Con el líquido, el lente de contacto, se hace una capa extra de percepción visual y ese jase o esa ectasia llega, en comillas, a desaparecer en el sentido visual. ¿Por qué? Porque cuando nos quitamos el lente de contacto o lente escleral en este caso, ahí sigue. Entonces, esta es una solución muy buena para los pacientes que llegan a tener complicaciones en el sentido de la cirugía refractiva, pero nada más recuerden que el diámetro es un poquito más grande. Sí, lamentablemente es un poco más costoso su adquisición en cualquier parte del mundo, ya sea en dólares o en pesos, porque no nada más es adaptarlo, es darle las características que personalmente cada ojo tiene de la misma persona. Y pues aquí en la actualidad hay gente que primero sí se decide hacerlo, pero ya la subsecuencia, por el costo económico, como que ya lo piensa. Son decisiones que a fin de cuentas uno debe de tomar en cuenta, pero esa es una de las soluciones un poco más adecuadas para la atención a este tipo de problemas de jase o ectasia corneal. Y ojo, son lentes que deben a fuerza, por regla propia, no propia de mí, sino propia de la atención a la salud del paciente, se tiene que estar cambiando cada cierta secuencia de tiempo. Entonces, eso pues son complicaciones que desde antes de la cirugía refractiva debe de pensar el paciente. Sí, porque básicamente antes de la cirugía a lo mejor el paciente tenía sus gafas, quizás las cambiaba al año, a los 2 años, 3 años, pero es un costo que, pues digamos, en promedio uno tiene los recursos para adquirirlos, ¿no? Pero ya cuando hablas de un lente escleral, ya implica el costo del lente que puede costar incluso miles de dólares, ¿no? El costo de las soluciones que tú mencionas, las de limpieza, de salina, e incluso mucha gente tiene que viajar porque quizás en su ciudad o incluso en su estado, incluso hasta en su país no existe, no existe el especialista que se dedica a esto, ¿no? Cosa que pasa mucho quizás en Sudamérica, como tú has visto en el grupo de afectados que de plano no encuentran a un especialista, ¿no? Que les ayude. El optometrista tiene su punto más fuerte en lo que es la famosa contactología. ¿Por qué? Porque nosotros adaptamos bastantes lentes de contacto. Si acaso el oftalmólogo sí, pero pues él se enfocaría más al funcionamiento visual del lado de una cirugía. Y sí puede adaptar lentes de contacto, repito, porque pues tiene la autoridad legal. Pero para saber adaptar un lente de contacto escleral es más práctico un contactólogo optometrista, y en ese sentido aún así se requieren medidas específicas para saber qué tipo de adaptación se le tiene que hacer, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es el tamaño. Fíjate, voy a compartir aquí en la pantalla un documento que encontré, es de los pocos documentos que he encontrado en cuanto a un consentimiento informado, porque ya ves que lo normal es que el paciente cuando va a operarse, por lo general no lee el consentimiento informado. Bueno, eso me pasó a mí. Yo ni siquiera recuerdo un consentimiento informado. Entonces, aquí encontré un documento, está muy interesante. Dice, consentimiento informado para cirugía refractiva con excimer láser con técnica LASIK, ambos ojos operados en la misma sesión quirúrgica. Es un documento de Argentina. Tiene una sección de riesgos. Está bastante completo. Aquí hay un punto muy importante. Dice, riesgos de la cirugía refractiva LASIK. Y dice, no existe ninguna cirugía sin riesgos. Ni el cirujano más experto puede garantizarle el éxito de una cirugía. El riesgo máximo
como en cualquier cirugía ocular, es la pérdida definitiva de la visión del ojo operado. Esto es excepcional, pero no imposible. Entonces, al leer este documento, pues yo creo que esto, digamos, hace un conflicto con la publicidad que por lo general cuando uno pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de quedar ciego después de la cirugía LASIK? Y casi siempre en la publicidad o en las clínicas que venden LASIK o PRK, se te dice, no, eso es imposible. Pero por lo que estamos leyendo aquí sí es posible, y por lo que tú mencionas, ¿no? Por lo menos una ectasia, a pesar de que puedes ver, creo yo que se considera como una especie de ceguera funcional, ¿no? Bueno, mira, vamos por partes. En ese sentido, el documento que bien comentas, pues prácticamente sí es de Argentina. Y cualquier parte del mundo les tienen que dar una hoja de consentimiento en cualquier parte del mundo. Lamentablemente hay países donde juegan con los objetivos de la información específica que le tienen que dar al paciente, pero esta es la más aceptable, diría yo. No he encontrado aquí en México ni quien me pudiera facilitar una. Si tengo la oportunidad, te la comparto, ¿sí? Pero Sí. el que de esos puntos, el punto 4, ¿sí? Donde este beneficio que se espera de conseguir la cirugía refractiva, pues prácticamente dice que en muchos casos puede tener una visión buena que nos permita conducir vehículos o nítidamente con leyendas de películas. Ojo, letras pequeñas a distancia. Pero hay un gran pero. Podrá ser necesario usar anteojos. O sea, prácticamente te estoy diciendo que te ayuda, pero aún así vas a necesitar anteojos. O sea, ¿me estás ayudando a que elimine mis anteojos o me estás indicando que aún así voy a requerir anteojos, lo cual no quiero? Pues prácticamente no es tan convincente como deberíamos. Y la visión, también dice el apartado 4, la visión borrosa, un poquito más abajo, raramente puede continuar por varias semanas. Y eso de raramente, hay personas que lamentablemente, ¿sí?, se siguen años con esa visión borrosa y no semanas. Bueno, semanas por miles, vamos a llamarle así. Sí. Lo cual hace peligrosos sus actividades. O sea, qué bueno que me informan antes para tomar una decisión adecuada o no. Pero pues si estás diciendo que tu cirugía me va a servir para dejar de usar anteojos y que voy a ver fenomenal sin anteojos, entonces ¿por qué tu apartado me está diciendo que no? Y pues hay que felicitar a quien hizo esta hoja, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta algo más importante que la cirugía refractiva: nuestra mentalidad u opinión acerca de los anteojos. Hay mucha gente, no sé por qué, disculpen la expresión, no sé por qué carambas le pone un pero a un anteojo. La otra luego ni se los pone y anda navegando en el mar de sufrimientos por no ponérselos. Ay, es que yo no nací con anteojos. Pues nadie nace vestido, señores. A fin de cuentas es lo que necesitamos en este cuerpo que nos tocó. Entonces, Sí, ¿a qué se arriesgan? A que en un momento dado dejemos de usar los anteojos por pena, vanidad o cosas por el estilo. Entonces, este documento me gustó mucho y me gustaría que se pudiera ofrecer en cada clínica siempre que una persona tenga el deseo de la cirugía. Es más, sin antes de que vaya a la clínica, ponerlo ahí en un lugar público y decirles, oigan, miren estas situaciones y asado, puede ocasionar hasta una ceguera. Y ojo, no precisamente una clínica patito, que de hecho piden permiso para funcionar, pero a final de cuentas, la cirugía refractiva por el láser, aunque sea por punta de diamante, sigue las mismas circunstancias. Una alteración de estructura corneal que no sea necesaria por su funcionalidad, prácticamente está condenado a un sufrimiento en vida y casi en algunos, como ya nos hemos enterado en la página, al suicidio, que es lo más triste.
Sí, claro, sí, es un tema, pues a veces está como, yo lo veo a veces como que si fuera un tema casi oculto, ¿no? No te enteras de esto hasta que te sucede una complicación, ¿no? Digo, uno como paciente no se entera. Por lo general, bueno, obviamente del lado de los profesionales, quizás lo escuchan, lo ven o han visto casos clínicos, pero del lado del paciente es casi desconocido. O sea, es casi un tema, pues sí que no está muy al alcance, digamos. Y ahorita que lo mencionabas, en este mismo documento, bueno, en este mismo documento lo comenta, ¿no? En el apartado de riesgos dice algunas complicaciones que pueden ocurrir aún a los cirujanos con mayor experiencia y en los mejores centros del mundo. O sea, básicamente, de que hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, ¿no? Es básicamente, ¿no? Total. Sí, hay un punto muy importante en este documento. Dice aquí, ¿qué ocurre si no se realiza la cirugía refractiva? Y yo creo que ese es un punto muy importante. Dice, no ocurre absolutamente nada. Se trata de una cirugía electiva. Es decir, no existe ninguna urgencia para realizarla y la decisión de no efectuarla no perjudica a nuestros ojos. O sea, quiere decir que, bueno, yo entiendo que obviamente en oftalmología existen muchas cirugías que son necesarias, o sea, que llega un punto en el que el paciente, por algún problema, por algo congénito, por alguna reparación, por lo que sea, requiere una intervención. Pero en el caso de la cirugía, en este caso LASIK, nunca existe una necesidad para que el paciente se someta a ellas, ¿cierto? Sí, así es. Prácticamente si hubiera una situación, por ejemplo, de miopía magna, pues no es tanto es reducir la graduación por parte de la córnea, porque una miopía magna está relacionada con la retina. Entonces, el aumento que llega a ser bastante en estos pacientes miopes, yo soy miope, pero no llego a tanto, llega a ocasionar una situación estresante por el aumento constante y le ofrecen una cirugía refractiva. El tema es de pensarse mucho. ¿Por qué? Porque, repito, el problema no es la córnea, es la retina. Otros pacientes que con esta situación se hacen ilusiones son los pacientes con queratocono, que en la actualidad se está modificando la atención a través del lente de contacto, pero terapéutico. Hay una cirugía casi parecida a la refractiva, pero son con aros intraestromales. Son como una especie de arcos de acrílico que se insertan en medio de la córnea, pero pues no muchos pacientes la llegan a tolerar. ¿Por qué? Porque es una situación invasiva. Entonces, el queratocono también es una situación de pensarse. Y hay que pensar cómo se acepta el paciente con anteojos. ¿Qué de malo tiene usar anteojos? Y ojo, iba un aviso hacia la atención a la salud ocular visual, en este caso, que deberíamos de empezar a cambiar ese chip de atención a la salud visual hasta que los niños nos digan, no, ya inclusive en internet hay personas adultas que a sus bebés les recetan o le indican el uso de un anteojo y que vean la respuesta del bebé, ¿sí? Bueno, yo al menos como optometrista profesional me dedico ya desde hace tiempo a hacer las valoraciones pediátricas a partir de los 3 años. Entonces, no esperemos a que nuestros hijos nos digan, oye, papá, no veo bien, veo borroso. No, hay que hacerles de rutina y por compromiso social de bien de mi hijo, que la revisión visual sea desde los 3 años. Ok. Y bueno, aquí platicábamos sobre lo que es la lactasia, que de hecho, algo que quizás mucha gente no sabe es que la lactasia corneal post-LASIK viene siendo como muy similar o muy relacionada con el queratocono que tú bien mencionabas, ¿no? Que el queratocono pues es un problema en la córnea que causa pues distorsiones visuales. Voy aquí a compartir pantalla solo para mostrar unos ejemplos.
Bueno, para que se den una idea, esto es un ejemplo de cómo ve una persona que tiene un queratocono muy avanzado o una ectasia corneal post-LASIK avanzada. Obviamente varía de paciente en paciente, ¿no? Pero básicamente el problema es que tienes una visión tan borrosa que no te permite funcionar en tu día a día, ya sea para trabajar, conducir, leer. Un punto muy importante que debe de tomar siempre una persona con estas alteraciones, básicamente las naturales, como por ejemplo el keratocono, es de que debe de tener una modificación paulatina en cuanto a su estilo de vida e ir acoplándose a lo que él está requiriendo hacer. En el caso de una ectasia corneal inducida por cirugía refractiva, es un golpe muy fuerte. Y aparte, hay que tener en cuenta que se induce un ojo seco y en el keratocono no sucede. Por eso es que es más factible trabajar con un paciente con keratocono en la adaptación que un paciente con problemas de ectasia corneal, porque ahí juega mucho el papel del ojo seco. Entonces, esas cirugías deben de considerarse solamente si son necesarias y no precisamente las refractivas cuando se trata de salvar el funcionamiento del ojo.